Gracias por reproducir la tercera parte de este resumen 2021. Continuemos. El 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en aceptar la Bitcoin como moneda de curso legal, en paralelo con el dólar estadounidense. Su presidente, Nayib Bukele, anunció su plan de construir la primera ciudad Bitcoin. Este mismo día, en las costas de Acapulco, México, se registró un sismo de 7.2 grados en la escala de Richter, afectando a otros estados de la República, como Oaxaca, Morelia, Puebla y la Ciudad de México. Desafortunadamente, se reportaron las muertes de al menos 10 personas. También el 7 de septiembre, la Suprema Corte de México falló por unanimidad para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, un fallo histórico para este país. El 10 de septiembre, en Tlalnepantla, México, ocurrió un derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, dejando como saldo a al menos 2 personas muertas y varias más desaparecidas. A raíz de esto, se espera que alrededor de 150 familias sean reubicadas, por el riesgo que representa vivir en esta zona. El 16 de septiembre, Inspiration 4 fue lanzado por SpaceX, convirtiéndose en el primer vuelo espacial totalmente civil, con una tripulación de 4 personas, en una órbita de 3 días de la Tierra. El 18 de septiembre, la NASA logró detectar en Marte un sismo de 4.2 grados de magnitud y de duración de 1 hora y media. El 19 de septiembre, en la isla de La Palma, en España, una serie de erupciones volcánicas dejó a más de 6.000 personas damnificadas e innumerables daños naturales. El 24 de septiembre murió el percusionista y leyenda de la salsa Roberto Roena, a los 81 años de edad. Es recordado también por ser el fundador de la orquesta Apollo Sound. El 4 de octubre se reportó la caída mundial de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp. A pesar de los esfuerzos, su servicio fue restaurado por la noche. Esta es considerada la peor caída en su historia reciente. Este mismo día, Google realizó el lanzamiento oficial de su sistema operativo Android 12. Recordemos que aunque existieron varios lanzamientos previos, en esta fecha se considera que Android 12 funciona de manera estable. Por su parte, el 5 de octubre, la empresa Microsoft lanzó oficialmente su sistema operativo Windows 11. Entre sus cambios más representativos está el menú de inicio, el cual se encuentra en la parte inferior central y no más en la parte inferior izquierda, además de su evidente cambio en el diseño de ventanas e iconos. El 9 de octubre, en Líbano, ocurrió un apagón que afectó a nivel nacional. Esto se originó debido a la falta de combustible en este país, lo cual dejó sin suministro de combustible a sus más importantes generadoras eléctricas. El 15 de octubre, la aerolínea italiana Alitalia cerró sus operaciones aéreas después de 75 años de servicio. La aerolínea finalmente se fue a la quiebra después de diversos intentos por rescatarla. La pandemia y las constantes huelgas sindicales impidieron su recuperación. El 18 de octubre murió el primer actor Miguel Palmer a causa de un infarto. El actor llevaba 7 meses convaleciente. El 28 de octubre, la compañía Facebook Inc., propietaria también de la homónima Facebook, WhatsApp e Instagram, cambió de nombre a Meta. Esto lo dio a conocer Mark Zuckerberg, quien a su vez se refirió al metaverso, una especie de futuro virtual donde la gente podrá jugar, trabajar y comunicarse. Este día también murió Oscar Cadena, a los 75 años de edad. Es recordado por ser el conductor del famoso programa Cámara Infraganti. El 30 de octubre falleció sorpresivamente el actor Octavio Ocaña, a los 22 años de edad. Será recordado por interpretar a Benito en la popular serie de televisión mexicana Vecinos. Su lamentable muerte se originó tras recibir un disparo de arma de fuego. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido. El 31 de octubre, en Puebla, México, ocurrió una explosión en una toma clandestina de gas en el municipio de San Pablo, Xochimehuacán, dejando un saldo de 15 heridos y 3 personas muertas, además de decenas de personas evacuadas. El 2 de noviembre, en los Estados Unidos, los Bravos de Atlanta ganaron la Serie Mundial 2021. Esto se dio tras 26 años sin obtener este título. Derrotaron a los Astros de Houston 4-2. El 4 de noviembre se registró alrededor del mediodía un incendio en el interior del mercado de Sonora, ubicado en la Ciudad de México. Se tuvieron que evacuar a alrededor de 600 personas y 10 locales aledaños.
así como a cientos de animales domésticos, los cuales se comerciaban en este lugar. El 8 de noviembre murió el primer actor Enrique Rocha, a los 81 años de edad. Es recordado por su característica voz grave y haber interpretado a villanos icónicos dentro de la televisión mexicana. El 9 de noviembre falleció Dean Stockwell, a los 85 años de edad. Es recordado por participar en la famosa serie de Viajeros en el Tiempo. El 18 de noviembre murió José Carral, a los 99 años. Fungió como presidente del Club de Industriales en México, además de ser el empresario que introdujo el uso de la tarjeta de crédito a México en la década de los 60. El 19 de noviembre murió el famoso fotógrafo Mick Rock, a los 72 años de edad. Es famoso por haber efectuado icónicas fotografías de artistas como David Bowie, Queen y Lou Reed, entre otras personalidades. Este día también ocurrió un eclipse lunar, visible parcialmente en Norteamérica, Sudamérica, el Océano Pacífico y partes de África, además de Europa y Asia. Se trató del eclipse lunar más largo del siglo XXI y en casi 600 años. El 24 de noviembre en Botswana se detectó una nueva variante de COVID-19. Fue catalogada como una variante de preocupación, denominada B11529 o el nombre de Omicron. Expertos sudafricanos y británicos concluyeron que es una variante nunca antes vista y su número de mutaciones es elevado, por lo que se teme un cambio drástico en su comportamiento viral. El 26 de noviembre se registró un accidente automovilístico en el municipio de Joquicingo, en el Estado de México, dejando un saldo de 50 personas heridas y 20 personas fallecidas. El autobús se dirigía al famoso poblado religioso de Chalma. El 28 de noviembre falleció Frank Williams, a los 71 años de edad. Él fue un piloto de carreras y cofundador y director del equipo Williams Grand Prix Engineering de la Fórmula 1. El 30 de noviembre, el país de Barbados se declaró como una república parlamentaria, abandonando su anterior sistema de monarquía constitucional parlamentaria, el cual rigió al país caribeño, con la reina Isabel II como jefa de Estado. El 4 de diciembre fue visible un eclipse solar total en la Antártida. Este evento ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se encuentran alineados. El 8 de diciembre murió el exfutbolista Alfredo El Chango Moreno, a los 41 años de edad. Será recordado por jugar en equipos como América y Necaxa. Su muerte se originó por un tumor detectado cerca de los intestinos. El 9 de diciembre falleció la reconocida actriz mexicana Carmen Salinas, a los 82 años de edad. Ella fue hospitalizada desde el 11 de noviembre a causa de un derrame cerebral. Este mismo día, en la carretera panamericana en Chiapas, México, se registró una lamentable volcadura de un camión con más de 150 migrantes centroamericanos, dejando un saldo de 55 muertes al día de hoy. El 12 de diciembre murió la leyenda de la música mexicana, Vicente Fernández, a los 81 años de edad. Él se encontraba hospitalizado durante varios meses debido a una caída en su casa. Descanse en paz, Vicente Fernández. Este mismo día, y después de 70 años sin conseguir un campeonato de fútbol en México, el Atlas de Guadalajara logró coronarse como campeón de la Liga MX, después de vencer al Club León en tanda de penales. Este campeonato representa ahora el segundo de su historia. También el 12 de diciembre, el piloto Max Verstappen se convirtió en el campeón mundial de la Fórmula 1, tras ganar el Gran Premio de Abu Dhabi. Este representa su primer título de la Fórmula 1. La escudería que representó fue Red Bull Racing, rompiendo la hegemonía de 7 años de Mercedes-Benz y Lewis Hamilton. Este mismo día en Israel, la representante de la India, Arnaz Kaur, logró coronarse como Miss Universo 2021. Se convirtió en la tercera ganadora de este país después de 21 años de su última Miss Universo. El 15 de diciembre, la NASA logró llegar al Sol, todo gracias a la sonda Parker, la cual voló hasta la atmósfera superior, también conocida como corona, para tomar muestras de partículas y campos magnéticos. Esto representa un hecho histórico, ya que ninguna nave lo había logrado antes. Estas fueron las noticias más importantes del 2021. Comparte con nosotros los eventos que para ti fueron importantes en el mundo y que no se incluyeron en estos videos. Será un gusto poder leerlos. Ahora hay que prepararnos para los acontecimientos que nos depara el año 2022. Eurekapedia te desea lo mejor en este nuevo año.
Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.